Bueno, nosotros elegimos hacer el Ateneo sobre la película de Precious, la cual, para ponernos un poco en contexto, trata de una joven de 16 años que sufre de obesidad y de analfabetismo. Ella sufre desde pequeña un trauma muy fuerte que le fue causado por un abuso provocado por su padre biológico, dejándola embarazada 2 veces. Su primer hijo, eh, con síndrome de Down, queda a cargo de su abuela, o sea, de la abuela de Precious, de la mamá de Precious. Clarice vive en una zona de clase baja junto a su madre, que se dedica solamente a fumar y mirar televisión, dejando todas las ocupaciones del hogar en manos de su hija Precious. A lo largo de toda la película podemos ir viendo cómo la madre de Precious siente envidia, celos eh, por su hija, porque la posiciona en el lugar de quien le robó al marido. Eh, en esta parte vamos a analizar la película desde el texto de Mariana Carol de la construcción subjetiva del sujeto, en donde Mariana Carol nos habla de que un recién nacido no nace como sujeto, sino que va a ir atravesando distintos, o sea, deberá pasar por un proceso para constituirse como tal. Y la construcción psíquica para que una cría humana o un infans, como lo mencionan en el texto, se transforme en sujeto, comienza en el encuentro con un otro. O sea, desde el nacimiento eh, estamos en contacto con un otro que nos da las significaciones. Eh, estamos en contacto con un otro que nos da las significaciones para transformar la subjetividad de un niño en única. Para que esto ocurra, la autora nos señala que existen 3 funciones constitutivas. 2 de esas funciones son la materna y la paterna, que no se refiere al vínculo eh, biológico ni a un parentesco lineal, sino que son lugares que pueden ser ocupados por un otro. La imagen materna nos la señala como aquella que acurruca, que acompaña, que acaricia, que besa, que arrulla, y que interpreta aquello que el niño desee. Y que esa interpretación, en esa interpretación pueden ser, se puede satisfacer la necesidad de ese niño. Y esto lo denomina como una violencia primaria, que está bien que se dé, que es legítima en un momento de la vida, pero que si se sigue dando no está como bien vista, debido a que deja al niño en un lugar del débil, digamos, que no le estaría posibilitando, no le estaría permitiendo desarrollarse como sujeto independiente. Y esto se denomina violencia secundaria, es decir, no le está dando el lugar como para que se pueda ir independizando solo si está la madre todo el tiempo marcándole o diciéndole qué tiene que hacer y cómo hacerlo. Entonces en la película de Precious podemos ver cómo se ejercen estas dos violencias, ¿sí? La madre de Precious cumplió con esa violencia primaria de, de satisfacer sus necesidades, pero luego quizás al ver a Precious como la que se roba al marido, empieza a ejercer este odio, estos celos, y la empieza a colocar en un lugar débil, que no sirve para nada, que es un inútil, que no va a poder, como que no va a poder salir del lugar en el que ella está. Y esto ocurre cuando en un momento dado en la película
la abuela de Precious va con su hija a la casa de la madre y de Precious, porque tiene que ir la asistente social para que le den como un dinero para que ella pueda realizar sus estudios y demás, como una ayuda del Estado. Pero la madre de Precious es como que dirige y arma toda esa escena familiar perfecta, ¿no? Se sienta a la nieta upa, se pone una peluca, se pone como divina para, para hacer notar como la familia perfecta, e imposibilita, digamos, la voz de Precious, como que es la madre quien dirige toda la escena. Entonces podemos ver cómo ejerce esa violencia, ¿no? Que nunca la dejó de ejercer la madre. Otra función de la que nos habla la autora es la función paterna, que es decir, que nos marca como que la función paterna va a restringir esa relación entre madre e hija, o madre-hijo, la cual el padre de Precious en la película no hizo de una manera sana, debido a que al abusar de ella hizo que la madre la odie, la maltrate. Bueno, la función del padre para la autora es quien muestra la salida a un mundo exogámico, ¿no? Mientras la madre es como siempre son las que protegen, las que cuidan, y tratan como un cristalito al niño, el padre siempre es el que, bueno, te doy la posibilidad o las herramientas para salir al mundo exogámico, y darle la oportunidad al niño a que vaya constituyéndose en relación a un otro, ¿no? En un campo, digamos, social. Y esto ocurre cuando Precious entra en la escuela alternativa. Ella conoce a la señorita Rain y a sus compañeras, quienes le dan el lugar para que ella sea escuchada, expresada, donde ella piense. Tengamos en cuenta que la joven, o sea, Precious, viviendo en un lugar que nunca había tenido voz, nunca había sido escuchada, en esta escuela ella por fin puede empezar a dar sus puntos de vista, hace una amistad con la maestra, y Precious va recuperando su voz en ese encuentro con otros, y va como recuperando, digamos, su dignidad. Empieza a estar en un mundo donde se puede expresar su sentir. Podemos ver que mediante las actividades que le da la maestra de escribir, ella empieza a plasmar todo lo que siente, y va encontrando como una ventana o una salida de vida, ¿no? Y se va como posicionando en un lugar más de mujer, de una joven adulta, y no de esa chica débil, como que nunca iba a poder hacer nada, porque era gorda, porque tenía 2 hijos, y etcétera. Bueno, y con esto de la salida a lo exogámico, digamos, entramos en la tercera y en la última función que nos le da la autora, que es el campo social, que es donde ocurre esto de encontrar sustitutos en el mundo exogámico que reemplacen a aquellos del mundo endogámico. Es decir, las funciones maternas y paternas pueden ser reemplazadas por amigos, maestros, novios, instituciones, etc. Y es acá donde ella empieza a reconocerse a sí misma estando con otros, ¿no? Diferenciando su historia de los demás. Conoce la historia de los demás, a su vez va conociendo la suya, y Precious se va como posicionando en un momento de la película, cuando Precious entra en la escuela alternativa y les comenta, la maestra Rain las hace presentarse, y Precious comenta que ella nunca había hablado en clase,
y la maestra le pregunta cómo se siente y ella dice me siento aquí, como que me siento como que tengo un lugar. Y lo mismo ocurre cuando la maestra Rain le dice, le sugiere, si no es, cuando tiene a su segundo hijo, si no es mejor que estén en brazos de otra persona que pueda cubrir sus necesidades. Y Precious se posiciona en un lugar que dice, soy la mejor para cubrir las necesidades de mis hijos. Es decir, ya se corrió de ese lugar de la que nada puede o la que no hace nada bien, sino que fue encontrando su lugar. Dentro de este campo social existe una construcción subjetiva que tiene que ver con esto de la singularidad, con ser. Existe una construcción subjetiva que tiene que ver con esto de la singularidad, con ser único e irrepetible, que fue lo que Precious pudo ir alcanzando. Y también existe una construcción ciudadana que tiene que ver con esto de los derechos, del pertenecer, de hablar, de pensar, que Precious también lo alcanza con éxito en el encuentro con los otros, y más que nada esto se nota cuando en el final de la película Precious tiene una reunión con la señorita Weiss, que es un asistente del Estado, si no me equivoco, con ella, con la madre, y en ese mismo momento se enfrenta a la madre escuchando todo lo que la madre tenía para contar de su historia, y Precious se posiciona en un lugar que le dice, la enfrenta a la madre y le pide que la aleja, digamos, de su vida y de la vida de sus hijos. El texto de Berger y Luckmann nos va a hablar de cómo un sujeto ingresa dentro de un mundo social o un contexto social. Para ingresar a este mundo social tenemos que comprender que existen dos realidades: la realidad objetiva, que es la que está por fuera de los individuos, que quiere decir que en realidad es el mundo tal cual como uno lo conoce, y después está la realidad subjetiva, que eso va, la realidad construida por el sujeto, es como uno lo percibe y como uno lo ve. Estos autores nos dicen que las personas o los sujetos tenemos que pasar sí o sí por tres procesos: el proceso de externalización, el proceso de objetivación y el de internalización. Estos tres momentos o procesos se hacen llamar procesos de dialéctica o procesos dialécticos. Estos procesos, cada uno tiene características distintas en nuestra vida, pero el de la externalización, si lo tenemos que relacionar con Precious, es el momento en que Precious se da cuenta que todo lo que está a su alrededor en la escuela puede lograr cosas que ella no puede. O sea, ella empieza a mirar por primera vez su entorno. La objetivación es cuando ella, al ver ese entorno, lo conecta con su vida y se da cuenta el por qué ella no puede. Ella está en una escuela normal, como nosotros la conocemos, con otros grupos de pares de la misma edad y demás, pero dentro de un contexto complicado en su casa. Ella está embarazada también, y bueno, su docente o su directora la llama y le dice que no puede continuar más en esa escuela, que la va a pasar a otra. Y en esa escuela nueva donde ella empieza, ahí realmente conecta con su realidad, y ahí aparece el proceso de internalización, donde ella se apropia y comprende el por qué no puede continuar como en los otros, como sus otros compañeros o su otro grupo de pares con el que ella estaba acostumbrada a estar. Entonces, esos tres momentos, sí o sí, las personas lo tenemos que atravesar. Pero Precious no lo atravesó de la forma que en el texto lo plantea. El texto plantea que para poder lograr internalizar todos los procesos de nuestra vida, tenemos que atravesar primero por la socialización primaria. La socialización primaria son los primeros conocimientos que un niño o un sujeto atraviesa dentro de la familia. O sea, la familia son los actores principales que actúan con el sujeto.
Entonces le enseña lo que está bien y lo que está mal, a través de la afectividad, a través del reto también en el caso de que esté haciendo algo que no corresponde. El lenguaje es el vehículo principal de esta socialización. Una vez de que el sujeto logró incorporar todos esos saberes, aparece el otro generalizado. El otro generalizado es cuando el sujeto internaliza, se apropia de lo que está bien y de lo que está mal. Comprende el lenguaje, comprende el por qué no debe hacer tal cosa, por qué debe hacer lo otro, por qué debe vestirse, por qué debe tomar la sopa de determinada manera, por qué utiliza tal utensilio y por qué no, para determinadas comidas o para determinadas actividades. Entonces, esas actividades y esas cosas son aprendidas dentro de la socialización primaria y finalizadas con el otro generalizado. Cuando arranca la socialización secundaria, es cuando, bueno, ya te separás un poco de la familia y empezás a comprender el mundo exterior. Empieza a ver otros actores que no solamente son los de la casa. Puede aparecer en el jardín de infantes, puede aparecer en el vínculo con otros grupos de pares, aparece también con el tiempo, porque los autores dicen que la socialización secundaria nunca se termina. Entonces, a medida que van pasando el tiempo, aparecen distintos actores, distintas prácticas, distintos vocabularios, distintas instituciones. Está muy marcado la institución, los comportamientos, todas las actitudes que nosotros debemos mostrarnos dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Bueno, todas esas cosas son marcadas por la socialización secundaria. Aparece la perspectiva de la clase baja. ¿Qué es esto? La perspectiva de la clase baja es cuando el sujeto presenta, mediante el contexto en el que se encuentra, actitudes de rebeldía o de resignación. Como dije, Precious, su madre la enviaba a la escuela solamente para cobrar ese seguro y no para que realmente aprenda los contenidos que tenía que aprender. Estaba poco alfabetizada, no tenía la educación necesaria para continuar, por lo tanto, solamente iba por lo económico a la escuela y nada más que por eso. Entonces aparece la perspectiva de la clase baja. El contexto donde se encontraba Precious generó también en su persona rebeldía por un lado porque se rebela en contra de su madre y le dice que ella no tiene la culpa de nada, de que se crió en un contexto horrible porque la madre nunca hizo nada por ella. Lo único que hizo fue maltratarla y no defenderla de que su padre la violara. Su mamá lo único que hacía era echarle la culpa de las violaciones, como si ella pudiera hacer algo por eso. Por otro lado también Precious se revela con su mamá porque en lugar de estar tirada en el sillón mirando televisión y fumando, podría estar trabajando para un bienestar para las dos. Y le pregunta por qué siempre me maltratás, por qué siempre me trataste mal, por qué no me querés, si yo no te hago nada. Todas esas cosas genera en ella también la resignación, porque luego a lo largo de la película se muestra que ella no le importa nada, que vive porque vive, de que todos los días le va a pasar algo, que su madre la puede golpear o la puede matar o le puede hacer cualquier cosa, que ella no espera ningún cambio en su vida. Sabe que algo malo siempre le va a pasar. Aparece esto de la resignación, de lo único aceptar lo que me tocó y listo, estar estancada en un lugar, en una zona de confort sin poder hacer nada. Eso es lo que le pasó a Precious y es lo que yo identifiqué dentro de lo que los autores planteaban de este punto. Por otro lado, también aparece la internalización y estructura social sin éxito. Justamente retomando a lo que dije anteriormente, que Precious, dentro de su internalización, dentro de lo que ella adoptó de su vida, tiene una estructura social sin éxito porque sufrió de bullying, su propia madre no la quiere, la única persona que ella tiene en su vida la maltrata. También tiene a sus hijos, pero
se lo dio a su abuela porque era imposible que Precious pueda cuidar de su hija que encima tiene síndrome de Down. Entonces su abuela cuida de su hija y porque sabe y comprende lo que es su madre, que que no la quiere, de que la maltrata, de que solamente la utiliza para poder cobrar plata. Entonces, por suerte, por un lado, la abuela la ayuda, por así decirlo, de cuidarle a su hija, porque si no tampoco podría quedarse con ella, porque también seguramente la bebé podría sufrir de esos maltratos. Entonces aparece también esto de sin éxito, comprender que no tiene éxito gracias a los maltratos de su mamá y la vida que ella llevó siempre. Por otro lado también aparece una relación en cuanto a el texto de Jaffer y Kip, donde habla sobre la cognición social, el poder comprender al otro, el poder interactuar con el otro para poder conocer lo que piensa, ponerse en el lugar, tener esa empatía con otros actores dentro de un mismo vínculo social. Y aparece más que nada dentro de esta escuela especial donde todas las chicas que están con Precious están casi en la misma situación que ella. Hay chicas que todavía no saben leer ni escribir, que recién están empezando a alfabetizarse y son adolescentes, incluso hay mayores de edad. Hay una chica que viene de otro país. Entonces no tienen la misma socialización tampoco. Todas tienen distintos baches, por así decirlo, en su vida, en su socialización, dentro del vínculo social. Entonces aparece la señorita Rain que las ayuda, que las saca adelante, que les muestra que son capaces de poder salir a la vida, desenvolverse en la vida y en sociedad. Precious al fin logra con sus compañeras y su maestra poder desenvolverse en su vida, comprender que la culpa no es de ella, de que ella no tiene por qué morirse o sentirse mal, es lo que le tocó, pero puede salir adelante. Puede desenvolverse en la vida, puede todavía instruirse, poder aprender cosas propias de la socialización primaria y secundaria, que puede brindarle un bienestar a sus hijos, que puede perdonar o no a la madre, entendiendo el contexto y entendiendo a la madre, pero al final no la entiende y nunca más la vuelve a ver, pero se queda con sus hijos, sale adelante con ellos, se decide por ir a la universidad, quiere crecer en la vida y dejar atrás su pasado, gracias a la señorita Rain y sus compañeras, el poder conocer a los demás y poder interactuar con otros y aprender junto con eso las conductas sociales dentro de un ámbito social y relacionarse con el conocimiento que tienen los otros también. Bien, los requisitos explicados de la socialización secundaria, Precious no lo tuvo. Por lo tanto, al no tener una buena socialización primaria, tampoco va a tener una secundaria. Una buena estructura secundaria tampoco la tuvo. Porque Precious, en el momento que tendría que haber atravesado la socialización primaria, estaba pasando por los maltratos de su madre y el abuso de su papá. Entonces no tuvo esos requisitos que se requiere para una buena estructuración de socialización primaria. La afectividad, el buen vocabulario, la enseñanza de lo que está bien y lo que está mal. No tiene una educación, como nosotros lo decimos. No comprende bien las enseñanzas para poder generar el otro generalizado, justamente. Entonces, tuvo que pasar a ese otro generalizado forzadamente, entrando a una escuela donde solamente va para poder cobrar esa ayuda del Estado, porque la madre lo único que le decía era eso, que vaya a la escuela nada más para recibir esa ayuda del Estado, porque si no, no comían ni nada. Porque la madre solamente lo único que hacía era mirar televisión y juzgarla y maltratarla
y fumar. Era lo único que hacía. Entonces, aparece esto de que al no tener una buena estructuración dentro de la socialización primaria y secundaria, esos son los problemas y dificultades que Precious muestra a lo largo de la película. Sufre de bullying, sufre de maltratos en la escuela, porque es gorda, porque es fea, por un montón de cosas que la han tratado a lo largo de su vida. Es más que nada por la falta de afectividad, por la falta de comunicación, por la falta de educación dentro de la socialización primaria. Y en la secundaria generó todo eso. Cuando se juntó con otro grupo de pares, le pasó exactamente lo mismo que estando dentro de su casa. Nadie la comprendía, nadie se ponía en su lugar, nadie sabía lo que estaba pasando dentro de su casa, porque incluso el asistente social iban a verlas, a ella y a su mamá, a su casa, y la madre montaba todo un teatro para mostrar una familia que no tenía actitudes que claramente la madre no era así. Entonces te das cuenta cuando ves la película de que hay una falta de estructuración dentro de esta familia y socialización en la vida de Precious. Bueno, yo les voy a hablar del texto El desarrollo histórico de los procesos cognitivos de Luria. Este texto habla de cómo las personas que dominan el pensamiento abstracto, que es como un pensamiento original, pueden ver el mundo de una forma diferente, como de una forma más profunda. Acá aparece todo lo que son los códigos lógicos verbales, que habla de que estos códigos sirven para que las personas puedan obtener como la información más importante de los objetos y que puedan como deducir o sacar conclusiones de experiencias sin tenerlas que haberlas vivido visualmente. Durante todo el proceso del desarrollo cognitivo aparece lo que es el silogismo, que son como las apreciaciones independientes. El silogismo tiene como dos fases. La primera habla como de un carácter más grupal, que hace referencia a un mensaje grande, a un gran mensaje. Y la segunda fase habla de un carácter más parcial, que hace referencia a un mensaje más pequeño. Se dice que las personas con una conciencia intelectual pueden captar estas dos fases sin ningún problema. Ahora, hablando un poco más del texto en relación a la película Precious, como se nombró anteriormente, Clarice sufre de analfabetismo y en este texto hace referencia a todo esto. La investigación de Luria habla, lo que él quiso demostrar fue cómo las personas de diferentes pueblos con diferentes características, de diferentes culturas, se dividían en personas analfabetas, semianalfabetas y alfabetizadas, y que todas convivían en un mismo ámbito social y siempre compartiendo como estas características. Esto es justamente lo que pasa en la película de Precious, ya que ella está constantemente vinculándose con personas que tienen oportunidades diferentes y una clase social diferente a la de ella. Clarice, a causa de todos los traumas que ella tiene por los abusos de parte del padre, por la violencia física y psicológica que ejerce la madre sobre ella, por la presión que tenía de estar todo el tiempo haciéndose cargo de las cosas de la casa, más que estaba nuevamente embarazada, eso la fue llevando a que no pueda prestar atención en clase, a no poder llevar sus estudios al día, y eso hizo que ella no sepa leer, ni tampoco que sepa escribir muy bien. Hablando un poco sobre el texto de Luria, Luria creía que los códigos lógicos verbales de las personas iban a depender siempre de su contexto sociocultural. Esto quiere decir que las personas iban a poder deducir o sacar conclusiones
de todas estas experiencias dependiendo de su alfabetización, de la alfabetización del sujeto. Los códigos lógicos verbales de Clarice estaban constantemente influenciados y manipulados por la madre, ya que ésta la obligaba todo el tiempo a tratar mal a todos, como es al principio de la película, cuando a Clarice le ofrecen una escuela alternativa para que pueda seguir con sus estudios. La madre como que la obliga a rechazar esa propuesta. Hablando un poco más de Luria y del texto, Luria, en conjunto a su equipo, lo que quiso hacer fue llevar adelante una investigación en donde estaban involucradas personas analfabetas, semianalfabetas y alfabetizadas, y este proyecto se basaba en ponerles a todos como una situación y ver cómo cada uno de ellos la iba resolviendo. Los resultados fueron que las personas alfabetizadas podían resolver la situación automáticamente sin ningún problema. Las personas analfabetas no comprendían la relación del todo entre los mensajes, recurrían a lo vivido y desconfiaban de aquello que no conocían. Y las personas semi-analfabetas dieron como resultado que el aprendizaje, que la ayuda que le daban la transformaban en un aprendizaje, y ese aprendizaje lo iban como utilizando para poder resolver otros inconvenientes que se les iban proponiendo a lo largo de su vida. Clarice pertenece a los semis-analfabetos, ya que ella empieza como a tomar los aprendizajes que le enseña la señorita Rain en sus clases para poder darse cuenta que la vida que llevaba no era la que quería, no era la más sana, no era la mejor, y que no era lo que quería ni para ella ni para sus hijos, y que sabía que con todos esos aprendizajes iba a poder salir adelante y a lograr todo lo que se proponga. Informe número 348 acerca de la situación de COVID en el AMBA. No, disculpe, me están avisando de la cucaracha que parece que la repifié. ¿Qué podemos decir? Bueno, resulta que la razón por la cual estamos hoy acá reunidos es el análisis de la película Precious en base a las teorías del conocimiento de Piaget y de Vygotsky. Empezamos por Piaget, no nos vamos a adentrar demasiado, pero resulta que este proceso de conocimiento estaba dividido en distintas etapas. En la etapa que podemos ubicar a la protagonista de esta historia, Precious o Clarice, es la de operaciones formales, que se da aproximadamente entre los 11-12 años en adelante. Y lo que sucede en esta etapa es que nuestro pensamiento pasa de basarse en lo observable, en lo que experimentamos, y pasa a basarse en las ideas, en lo abstracto. La característica más importante de las operaciones formales es el razonamiento hipotético deductivo, en el que el individuo pasa a generar sus propias hipótesis y conclusiones en base a evidencias concretas. Lo que pasa es que estas conclusiones, que son subjetivas, pasan a ser igual o más importantes que la misma realidad. Bueno, esto se puede evidenciar en varias partes de la película. Yo los ejemplos que traje son algunos. El primero es al principio de la película, en el que ella se muestra enamorada del profesor de matemática, y ella saca la conclusión de que el profesor estaba enamorada de ella porque, por ejemplo, hay una parte en la que él le guiña un ojo, o le hace saber a la directora que ella era la mejor alumna de su clase. Entonces ella saca la conclusión de que él estaba enamorado de ella. Bueno, por otro lado, también saca la conclusión de que a su madre, le sacan el plan, una ayuda económica del gobierno, porque ella se presentó al servicio social a contar toda la situación de violencia, tanto física como psicológica, que había en la casa, el abuso sexual por parte de su papá, que resultó en sus 2 hijos. Entonces ella se echa la culpa, porque hablaba con esa palabra, culpa.
por culpa de que yo hablé, ahora le sacaron el plan a mamá. Cosa que no se puede demostrar si está estrechamente relacionado. Por otro lado, una vez que ella tiene a su segundo hijo, como ya mencionamos, producto de la violación de su papá, la trabajadora social de buena manera le ofrece a ella como una opción dar a sus hijos en adopción, y ella se lo toma de muy mala manera. Se puso a la defensiva, se sentía ofendida y comenzó a pensar que la trabajadora social le quería quitar a sus hijos. En realidad se había planteado como una opción para ella porque tiene 16 años, porque fue violada y porque no había terminado sus estudios, es decir, la situación era muy compleja, pero bueno, ella lo tomó de esa manera. Por otro lado, el ejemplo más abstracto que pude encontrar en la película es que ella, bueno, vamos a explicar más o menos el contexto, se pelea con su madre, se va de la casa, queda sola con su bebé recién nacido, se refugia en la escuela especial a la que estaba yendo y a la mañana siguiente la maestra, con la cual ella era muy apegada, la encuentra y empieza a hacer un montón de llamados para poder buscarle un hogar a ella y a su bebé. Y ella en un momento Precious comenta, que vio la cara de la maestra de preocupación y supo que ella no iba a quedar en la calle. Y esta deducción tan profunda la sacó a partir solamente de los gestos de una persona, de la cara de una persona. Por otro lado, esta etapa de operaciones formales tiene distintas repercusiones en la personalidad del individuo. Uno de ellos es la formación de la identidad, en el que uno empieza a buscar sus propios gustos, sus propias preferencias, un futuro, empieza como a delimitar mejor su personalidad. Y esto no se ve en situaciones concretas, sino a lo largo de toda la película, en la que Precious busca su propio camino, sabe que quiere seguir estudiando una carrera universitaria, quiere ser exitosa, le quiere leer a sus hijos, quiere poder hacerse cargo de ellos, y como diferenciándose mucho de la realidad de su mamá, en la que ella nunca recibió mucho estímulo ni nada, que quería poder vivir sola y hacerse cargo de los 2 hijos que ella tiene. Y critica mucho el estilo de vida de la madre, porque ella justamente está buscando algo muy distinto a eso, y varias veces la nombra como una mujer que no hace nada, que está todo el día tirada en la casa comiendo y mirando la tele, y bueno, es un claro ejemplo. Por otro lado, muy relacionado a la formación de la identidad, tenemos la toma de decisiones difíciles. Lo podemos ver yo busqué varios ejemplos concretos en la película que me parecieron importantes. Una de ellas es cuando Precious decide ir al edificio de educación alternativa, en la que su madre le dijo que si la iba a matar, utilizó esas palabras, y ella decidió ir igual porque quería seguir con su estudio. Por otro lado, animarse a entrar a clase. Hay una escena en la que ella se queda fuera del salón y no se anima a entrar. Viene la profesora, la señorita Rain, y le pregunta si quiere entrar, pero que era su decisión. Y bueno, ella se animó y eso marca un antes y un después en su estilo de vida en general. Después tenemos animarse a hablar por primera vez en clase, también en ese mismo colegio. Ella nunca lo había hecho porque era muy tímida, muy introvertida. Y también marca un antes y un después en el desarrollo de sus habilidades de lectura, escritura y oralidad sobre todas las cosas. Después, bueno, como ya mencionamos, contarle la situación de abusos a la trabajadora social, y creo que también lo habíamos mencionado, irse de la casa de su madre, animarse a hacer ese quiebre, que bueno, fue muy importante para cómo ella vivió todo después. También relacionado a estas decisiones difíciles y esta forma de la formación de la identidad está la rebeldía, en la que el individuo empieza a formar sus propias hipótesis distintas a la realidad que lleva en el día a día. Entonces empieza a darse cuenta de un montón de incongruencias que hay y empieza a frustrarse debido a eso, y eso lo lleva a ser rebelde y a cuestionar todo. La rebeldía de Precious pasó de 0 o nada a todo, digamos, a irse de su casa y pudrirla con la madre, por así decirlo. Bueno, los primeros ejemplos que podemos ver es le pega a un compañero que le estaba faltando respeto al profesor que a ella le gustaba.
le pega, bueno, lo agarra de la ropa, lo amenaza. Después sí, le pega a una compañera de ella en el colegio alternativo porque la insultó debido a su sobrepeso, le dice foca, también les pega. Y después algo muy importante, que lo que digo que pasó de 0 a 100 es la rebeldía en relación a la madre. Por ejemplo, antes la madre la vivía insultando, pegando, de todo, y ella no hacía nada, hasta que en un momento la madre le revolvió un objeto que queda cerca de Precious, y Precious, muy tímida, lo patea suavemente, como diciendo, mirá cómo me rebelo, mirá cómo te pateo lo que vos me tiraste, pero muy tímido, y ahí la madre explotó y bueno, ella se metió en el cuarto, pero esa fue como la primera acción de rebeldía. Después de eso, estaban también discutiendo y Precious entre dientes le dice estúpida a la madre. Y la madre la escuchó y bueno, siguieron discutiendo, pero ven que va avanzando. Hasta luego, en un final, la madre revolea al bebé recién nacido de ella y ahí sí, se pudrió todo. Empezaron como es pelea física, insultarse, revolearse cosas, sobre todo de parte de la madre, pero bueno, ella también, como a rebelarse del todo. Y una frase que a mí me gustó, que permiso la voy a leer: no soy estúpida y no te robé a tu hombre, él me violó, porque la madre siempre le decía que era una zorra, porque le había robado a su marido cuando era el padre de ella, cuando era el padre de Precious. O sea, le echaba la culpa de esa violación prácticamente. Por otro lado, Piaget decía que los estímulos hacen que uno pueda desarrollar mejor ciertas habilidades o desarrollarlas menos, pero eso no significa que seamos incapaces. Y eso se nota mucho en la lectura de Precious, que ella al principio casi no sabía leer, pero sin embargo la maestra la fue estimulando de a poco, sobre todo lo que es lectura y oralidad, y se nota cómo va mejorando a lo largo de la película. Bueno, después pasamos al análisis de todo lo que es la teoría de Vygotsky, en la que plantea que el desarrollo intelectual está muy relacionado a cuestiones culturales y valores de esa sociedad específica. Bueno, tenemos la zona de desarrollo proximal. Bueno, él lo que plantea es que nuestro conocimiento se da gracias a los vínculos y relaciones que nosotros tenemos. Bueno, la zona de desarrollo proximal son aquellas acciones que no podemos desarrollar por nosotros mismos, necesitamos ayuda de un otro. Un ejemplo claro que bueno ya había dado es la escritura y oralidad de Precious. Ella prácticamente no se sabía expresar, no sabía escribir, sin embargo entró al colegio especial y la maestra les hacía escribir todos los días tenían que escribir y todos los días tenían que hablar de lo que estaban escribiendo, porque era un estímulo constante. Por otro lado, tenemos como distintas maneras en la cual este desarrollo cognitivo se va mejorando, se va complejizando, y una de esas es el andamiaje. El andamiaje es la tendencia que tiene una persona que sabe más a adaptarse a las cuestiones familiares de la persona a la que le está enseñando. Por ejemplo, a ver, si yo te quiero enseñar los números hasta el 100, voy a empezar con los números que para vos sean familiares, no voy a empezar por el 50 cuando nada más sabes contar hasta 10. Un ejemplo muy simple, digamos, pero lo que podemos ver en la película específicamente es en un momento que la maestra, la señorita Rain, quiere probar a ver qué nivel tenía Precious de lectura. Entonces nada, le empieza a mostrar un libro en las que tenía distintas palabras y Precious no las sabía leer. Entonces la profesora lo que hace es decir, bueno, vamos a leer letra por letra al principio, letras para algo que para ella era familiar, leemos letra por letra y ahí Precious lo pudo ir haciendo muy despacito. Fíjense el bajo nivel que tenía ella de estímulo en general, que había aprendido muy poco en la escuela anterior. Y otro ejemplo, en la misma escena, había una palabra que a Precious se le hacía muy complicada para leer, entonces la maestra le dice, fíjate la imagen que tiene al lado para poder deducir qué palabra es o con qué está relacionada. Porque la imagen claramente iba a ser algo familiar, algo que Precious conocía, entonces ahí ella pudo deducir que la palabra era playa. Y por último,
Otra escena en la que las compañeras del colegio especial tenían que pasar una a una al pizarrón a escribir cada una de las letras del abecedario. Y lo que hacía era, cuando uno no sabía qué palabra seguía, las compañeras le iban diciendo una palabra con la que empezaba. Por ejemplo, no sé, te toca ir a escribir la P, entonces las compañeras le decían perro para que ella pueda darse cuenta de qué palabra seguía. Eso también es un andamiaje entre pares, pero es un andamiaje, porque yo te estoy comparando lo que vos aún no sabés, que es esa letra, con algo que para vos es familiar, como por ejemplo deducir que perro empieza con P y poder hacer esa conexión. Pero bueno, eso es toda la relación que pude hacer entre la película y estos dos autores.